Amén, hermanitos, Shabbat Shalom. Bendito el Padre que estamos aquí hoy reunidos en este hermoso Shabbat, en este, en este área de reposo para estudiar esta porción que es la número 30. Se llama Kedoshim, que quiere decir apartados o santos. Está en el libro de Levítico, Vayikra 19:1 al 20:27. Son dos capítulos pequeños, pero cómo estuvieron intensos. Los que tuvieron oportunidad de leerla, los que tuvieron oportunidad de estudiarla, bendito el Padre, por su misericordia, por su gran amor que nos habla, conociendo que tenemos nuestras limitantes, que por nosotros mismos y por nosotros, por nuestra cuenta, nada podemos hacer. A veces pensamos que sí, pero no. Y una de las cosas que nos da es ciencia, es la misericordia de poder entender y de poder aprender. Así es que hoy vamos a gozarnos. Esta porción está densa, está hermosa. Bueno, rápidamente repasando en la parashá anterior, la parashá 29, Aharei Mot, que nos ministró nuestro hermanita Lore, aprendimos básicamente sobre Yom Kippur, a grandes rasgos, sobre su conexión quiástica con Yom Teruah. Aprendimos las instrucciones de los levitas, las instrucciones al Cohen, como el padre le dice a Moisés, dile a tu hermano Aarón que alto, no pueden entrar aquí al lugar santísimo como si fuera su comedor, como si fuera su sala, para que no muera como le pase a sus hijos. Y también aprendimos instrucciones sobre de cómo no asociarnos, a emparentarnos, asimilarnos o parecernos a los pueblos paganos. Y es algo que nos ha venido repitiendo desde que entramos, bueno, desde que entró el pueblo de Israel al desierto y nos lo sigue repitiendo. Así que para cuando pensemos, ay, Lore, otra vez ya viene con la circuncisión, ay, Edith, duro y dale con el Shabbat, bueno, pues nuestro Padre es el que está dale y dale con las mismas instrucciones y a veces somos nosotros los que tenemos necedades. Y lo vamos a aprender ahora, todas las cosas que él pide que saquemos de nuestra vida. Y si Él nos pide que las saquemos, es porque nos dio el medio para hacerlo, que es comprender la redención a través de Yeshua, anhelarla, entregar nuestra vida y entonces todas esas cosas nos van siendo posibles, porque Él las va haciendo posible si nosotros juntamente con Él así lo creemos. Aprendimos sobre no restricciones sobre sacrificios, restricciones sobre actos sexuales inmorales y en general eso fue lo que aprendimos la semana pasada y esta semana no va a ser diferente. Así es que vamos a comenzar con esta porción. La santidad es una promesa. A veces pensamos, no siempre, bueno, yo hasta hace pocas semanas que empecé a leer esta porción, pensaba que era algo que yo tenía que esforzarme por hacer, que yo la tenía que lograr porque el Padre decía, sean santos porque yo soy santo y punto, ¿no? Eh, Ahora vemos que es un trabajo, el Padre y nosotros, nosotros y el Padre y nosotros, y lo vamos a estudiar. Es una promesa, no es una exigencia. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Levítico 19:1-2 dice, Yudhet Bavhei Yahweh dijo a Moshe, habla con la congregación completa de los hijos de Israel y dile a ellos, ustedes, pueblo, serán Kadoshim porque yo, Yahweh, soy Kadosh. Para los más nuevos, Kadosh, bueno, para los más nuevos y para todos, la palabra Kadosh significa consagrado. En el Strong 6918 podemos ver su significado simple y polivalente, significa varias cosas, tiene varias raíces, tiene un sentido amplio, porque es apartado, es consagrado, es santo, es santuario, es diferente, es apartado. Hay esta palabrita que la tenemos en el hebreo que le precede a la palabra kadosh, ustedes lo pueden buscar en la concordancia o en la interlineal, que es Hayá, es la 1961, que esto lo cambia todo, porque dice serán o llegarán a ser o estarán, es como en el inglés el verbo to be, que se conjuga en el serán o estarán, que es el ser o estar. Entonces, esto le da una connotación diferente, llegar a ser. Entonces, ustedes serán Kadoshim, serán santos porque yo, Yahweh, soy Kadosh. Entonces, esto lo vamos comprendiendo desde ahorita porque en esta parashá nos lo dice diversas veces, pero tres de manera contundente y de manera
con ese sello de autoridad, porque yo soy Yahweh, punto. Ustedes me serán Kadosh porque yo soy Kadosh. Entonces, Kadosh es santo o apartado, Kedoshim o Kadoshim es santos o apartados en plural, y Kedusha es santidad. Por nosotros mismos no podemos ser santos, porque yo hoy un día decidí que ya soy santo porque amo al Padre y he decidido caminar en sus mandamientos. Eso no es lo que me hace santo, sino ese caminar es lo que es vivir en santidad. Podemos vivir en santidad y un día, por Él, por su misericordia y con Él, entonces seremos santos. Ahora lo vamos a ver. Abba, dice la palabra, es quien nos santifica. Fíjense bien, en Éxodo hay muchos ejemplos. Aquí solo tomé 3. Éxodo 31:13 dice, y tú habla a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis Shabbatot. Fíjense bien, pongamos atención a las instrucciones que le preceden y que le suceden, o sea, que le vienen después de a estas palabras. Guardaréis mis Shabbatot porque es señal entre yo y vosotros por nuestras generaciones, o sea, perpetuo, para que sepáis que yo, Yud-Het Vav-Hei, es quien lo santifica. Fíjense lo que precede. Habla del Shabbat como señal entre él y su pueblo, porque eso nos santifica delante de él, porque yo soy quien lo santifica. Luego veamos Ezequiel 20:12. Les di también mis Shabbatot como señal recíproca para que supieran que yo, Yud-Het Vav-Hei, soy quien lo santifica. De nuevo esta palabra en boca de los profetas. Y luego, ahora en Levítico, en el 22:32, no profanaréis mi santo nombre y seré santificado en medio de los hijos de Israel, porque yo soy Yud-Het Vav-Hei, quien los santifica. Entonces, podemos ver aquí esta constante. Mis Shabbatot, señal recíproca, y no profanaréis mi santo nombre, porque yo soy quien los santifica. Entonces, aquí podemos empezar a ver que tiene que ver con obediencia y con mandamientos. Bien, en Eclesiastés dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Eso quiere decir que nuestra naturaleza, amados, es pecaminosa, está caída. Jamás vamos a poder ser personas que caminemos sin pecado. Siempre está en nuestra naturaleza. Pero sí somos personas que el Padre nos santifica y nosotros caminamos en santidad. ¿Y cómo la buscamos? ¿No? ¿Cómo? O sea, a ver, yo ya tomé la decisión, yo ahora por misericordia comprendo que debo guardar la Torá, que debo guardar los mandamientos. Y ahora, y yo creo que muchos, aunque tengamos ya algún tiempecito, 2, 3, 4 años, no sé, siempre, si el Padre fue tan reiterativo, es porque es algo que debemos estar recordando siempre. Si no fuera así, entonces no tendría caso que el Padre nos lo hubiera repetido tanto. ¿Por qué es así? No porque Él no supiera cómo somos, sino para que nosotros nos demos cuenta cómo somos y podamos entonces ser mansos y humildes. Muchas gracias, Shabbat Shalom. Ya, terminamos. Tan tan. Perdón, amados, perdón, te saltó. Y ya, Shabbat Shalom. Bien. Shabbat Shalom. Amén. Bien. ¿Cómo se logra? ¿Cómo podemos encaminarnos hacia allá? A través de Yeshua. Él es la única manera, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dice el Salmo 119:33-5. Enséñame, oh Yud-Het Vav-Hei, el camino. ¿De qué? ¿Cuál camino? El de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Hazme entender y atesoraré tu ley. Entonces, ¿quién es el que nos da ese entendimiento? Es una cosa que yo platicaba con Lore hace 2 horas. Debemos entender que el que nos dio ese entendimiento fue Él. Nosotros no dijimos, ay, no, pues es que yo ya entendí que debo guardar Torah. Yo ya entendí que debo salir de las religiones. Yo ya entendí. No, nosotros nada entendimos. Él fue el que nos da entendimiento. Y atesoraré tu ley. Y la guardaré con todo el corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. O sea, aquí podemos ver que Él es el que derrama esto y nosotros solamente elegimos caminar en obediencia.
Salmo 119, 142, tu justicia es eterna y tu ley, la verdad. Caminamos ese camino porque es la verdad. Salmo 119, 144, tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento y viviré. ¿Y quién es nuestro testimonio? ¿De quién damos testimonio y quién es nuestro testimonio, amados? Yeshua. 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 Amén. Yeshua. Amén, no hay otra manera. Y lo dice él. Bien, Deuteronomio 11, 18 dice, por tanto pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma, y las ataréis por señal sobre vuestra mano, y vendrán a ser como frontales entre vuestros ojos. Eso quiere decir que es palabra. Nuestra vida debe tornarse, debe, ¿cómo se dice? ¿Cómo se podrá decir? Debe orbitar alrededor de la palabra. Santiago 1:25 dice, pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus acciones. Y esto lo podemos ver como acá dice en el Salmo 119, porque él nos lo mostró. Las personas en el mundo que viven desenfrenadas, y ya dejen ustedes desenfrenadas, amados, que aún sabiendo que lo que hacemos cuando andamos en el mundo, ¿no? Lo que hacen cuando creen ser libres, realmente viven en esclavitud, como nosotros un día también vivíamos. Entonces, fíjense qué bonito versículo este de Santiago. Dice, pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, porque sus mandamientos son los que nos dan libertad y protección. Y eso es bien hermoso, porque a veces como creyentes en este camino de conversión, estamos en el desierto, podemos pensar que el guardar Shabbat o que el comer limpio o que el asunto del trabajo en las santas convocaciones o las diferentes exhortaciones que todo el tiempo trae la Torá, en esta porción trae bastantes, pueden ser como que, híjole, tenemos que estar dejando cosas. Y a veces eso puede ser o resultarnos gravoso, o cansado, o tedioso, o incluso doloroso, porque pues el Padre nos pide renunciar a nuestra antigua manera de vivir, porque cuando hacemos la tevilá, por ejemplo, es juntamente en las aguas, es muerto nuestra vieja criatura, y con Yeshua somos juntamente resucitados al emerger. Y eso suena bien bonito y suena bien poético y suena y decimos amén, aleluya, pero realmente tomamos la decisión de que se ahogue ahí la vieja criatura o trae todavía antiguos apegos que nos son de tropiezo. ¿No creen que esto tiene que ver con la constante reiterativa del Padre de guarden mis mandamientos, guarden mi Shabbat, no se mezclen con las naciones, no profanen mi santo nombre? Y nos lo dice, si ponemos atención, nos lo dice en cada porción. En algunas porciones nos los dice más, por ejemplo esta. Amén. Dice Yeshua, Juan 14, 6, 7. Yeshua dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y esto es algo que nosotros debemos recordar siempre, amados, que estamos por misericordia estudiando la Torá, pero que sin Yeshua somos absoluta, total y completamente nada. Nada. Que si acaso estudiamos en diversas fuentes y diversas fuentes históricas y para comprender contextos, para comprender textos, solo es para eso, porque Él sí nos manda a conocer, a tener ciencia, a estudiar. Pero nunca debemos olvidar que nuestro único camino a la salvación y de retorno al Padre es Yeshua. Es Yeshua. Y amados, requerimos ustedes y yo y todos los que hemos sido llamados a guardar Torah, entender que nuestra roca es Yeshua. Él es la única manera de volver al Padre, porque Él es el Padre, es la versión visible del Elohim invisible. Y esta es la base de nuestra fe. Aprender hebreo es hermoso, conocer y escudriñar es hermoso, poder
conocer cosas de nuestra amada casa de Judá que tienen, no, ellos no dejaron la Torah nunca, conocen sabiduría muy profunda. Amén, eso jamás lo vamos a dejar de reconocer. Sin embargo, nosotros tenemos a Yeshua y esa es la base de nuestra. ¿Se acuerdan que estudiábamos ahora en la Haftará pasada? Que decía, y cuando estén en mi mano, Efraín no tendrá nada que envidiarle a Judá y Judá dejará de azotar a Efraín. Entonces el Padre está plasmando eso allá, quiere decir que sí hay en Israel, sí hay en las naciones dispersas atracción a lo que es la casa de Judá. Si hay algo que nos llama la atención, si hay algo que nosotros deseamos, que es esa sabiduría que ellos tienen, pero debemos de ser bien sabios y comprender que el modo en el que vivimos en santidad es obedeciendo los mandamientos del Padre, quien es Yeshua, a través del testimonio en él. Acá nos lo está diciendo la palabra. Y esa es la base de nuestra fe. Bien, entonces, ¿cuándo vamos a ser santos? ¿Cuándo? Cuando Él vuelva. Fíjense bien, seremos santos como Él cuando Él vuelva. Mientras tanto, lo imitamos, ¿ok? Primera de Corintios 15:52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Transformados de qué? De corrupción a incorrupción. Y aquí me encanta cómo dice, porque sonará la trompeta. Así es que aquí a mi esposo se lo he dicho, se lo ha dicho Lore y hermanos que tocan el shofar, vigilen muchísimo su santidad porque el que suena el shofar está representando la mismísima voz del Eterno. Por eso nosotros cuando empezamos a tener este despertar, este entendimiento y oímos el shofar, hasta se nos enchina la piel. ¿No les sucede? ¿No les sucede que escuchan el shofar y es, ay, porque es la representación? Amén. Amén, sí, es la representación de la voz del Eterno y sonará como 1000 shofares. Entonces, hermanos que tocan el shofar o que están aprendiendo o que quieren tocar shofar, vigilen muchísimo su santidad. Y ahorita vamos a ver algunos pasos que debemos tener en nuestro diario vivir para no irnos chuecos, porque todos nos podemos ir, ¿ok? Haber creído en él y haberle obedecido. Mateo 19:28. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ven cómo la santidad es una promesa? Cuando Él vuelva, el que persevere, ahí estará junto con Él. Mientras tanto, dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido. Y esto lo dice Isaías, amados. Ni siquiera por ahí algunos que andan abandonando a Yeshua dicen, no, es que el Brit Hadashah, A, B, C, D, F, G. Bueno, esto lo dice Isaías. Quien no te diga la ley y al testimonio, no le ha amanecido. Algunos tienen la ley, algunos puro testimonio, puro Yeshua, pero es a la ley y al testimonio y entonces amanece. ¿Y qué sucede cuando amanece? Despertamos. Y eso es lo que nos está sucediendo por una misericordia que no alcanzamos a comprender. Y de repente una Keilah aquí, otra Keilah allá y otra Keilah, y el pueblo, esto es parte del plan de salvación. Bien, vamos a continuar. Ser Kedoshim o Kadoshim, ambas son correctas. Bien, en esta porción el Padre nos habla de santidad. Ya lo pudimos ver. ¿A qué se refiere? Una vez entendido que le encontramos en su palabra, observaremos que lo que sucede o lo que viene después, inmediatamente después, son instrucciones de conducta cívica, moral, interpersonal y de responsabilidad personal, familiar y social, de trato al prójimo y en ejad, porque no la podemos obtener aislados. Y aquí están 3 elementos de los que les hablaba hace un segundo. Fíjense bien, son 3, seguro puede haber más, pero 3 elementos que yo pude comprender por misericordia. 1, estudiar, escudriñar, información, conocimiento. Yo me acuerdo que cuando estaba en las denominaciones,
Me decían, tú no leas más que de Mateo para adelante, conoce a quién recibiste en tu corazón, los demás son datos históricos, te puedes confundir, no leas. Ahora, digo, me río porque en un principio uno lo cree, ¿no? Cuando desobedecí fue cuando, y llegué a Deuteronomio, no, amados, casi sale volando mi Biblia de la impresión que me dio. Dije, ¿qué es esto? ¿Quién escribió Deuteronomio? Yo no sabía que había sido Moisés. Bueno, no lo había conectado. Así es, hermana Reina. Entonces, sí debemos estudiar. Y si alguno va a incursionar en leer algún libro histórico, en buscar sabiduría con Casa de Judá, etcétera, yo le recomendaría que se plante bien primero en su fe, porque nos ha sucedido que deciden hacerlo y luego vienen, ay, es que dice tal sabio que Yeshua no es el Mesías. Bueno, entonces si nuestra fe está fluctuante, dice la palabra que nos llevará y nos traerá como las olas, ¿no? Entonces, sí es importante escudriñar, sí es importante estudiar, sí es importante que tú te vayas a tu lugar privado y digas, a ver, Padre Santo, háblame, revélame, porque ahora vamos a ver que sí es Él el quien te da el entendimiento. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. En algunas traducciones dice ciencia y muchas denominaciones que no escudriñan, y no lo digo criticando, porque así me lo ministraban a mí. Decían ciencia y decían, no, pues es que ya la NASA, ¿no? Ya hay tecnología. Y no, esto se refiere a su palabra, el conocimiento de su palabra. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo el Padre, no? A través del profeta, o sea, que sí requerimos conocer, porque un pueblo que no conoce está destinado, como dice ese dicho, a repetir sus errores, ¿no? A repetirse. Bien, segundo punto, ministerio, servicio es igual a formación. Sabemos que ser siervo, sí, es nosotros que tenemos acá una responsabilidad, sí, pero cuando tú ya empiezas a guardar mandamientos, ya eres un siervo al Eterno. Y eso va a implicar el trato con los hermanos. Porque es bonito aislarse, pero así no se obtiene esta sabiduría. Dice en Proverbios 27:17, el hierro con el hierro se afila, así aguza el hombre el semblante de su amigo. ¿Qué es esto? Afilar es así. Un, 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 ajá, cuando tú blandes dos hojas, pero no se dan, sino que se sacan filo por lo cuidadoso, el cuidado con el que tú las blandes una con la otra. Si tú las blandes así, pierden filo. Y si haces esto, se mellan, se lastima la hoja. Pero así salen afilados. Por ejemplo, mi abuelita tenía una habilidad para afilar cuchillos en 2, 3 movimientos y yo lo hacía así, nada más lo achataba. Me decía, no, tú quítate, me achatas mis cuchillos. Y es un acto específico de pulirse unos con otros sin lastimarse, pero sí afilarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos llamados a vivir en Ejad, a estar en comunidad, para desarrollar esas habilidades sociales, sociales en nosotros, en nosotros como congregación, como hijos de Elohim somos un conjunto de personas, una sociedad, eso es lo que es una sociedad, un conjunto de personas que tienen un fin, un bien común. El nuestro es la santidad. Entonces, ese trato unos con otros es muy importante para el Eterno. Bien, y el tercero, que es de hecho el primero, el más importante, es el Ruach HaKodesh, revelación. Romanos 8:1 nos dice, y el espíritu del que levantó de los muertos a Yeshua vive en vosotros. El que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en vosotros. Es el mismo espíritu el que nos dejó, amados, que ahora lo vamos a celebrar en Shavuot, el derramamiento del Espíritu Santo. Hay un pasaje que les dice, me conviene que me vaya, les conviene, perdón, que me vaya, porque se quedará con ustedes el ayudador, el consejero, hay una versión que usa una palabra bien bonita y siempre se me olvida. Consolador. ¿Cómo? Consolador, hermanita. El consolador y hay otro. Ayudador.
El Paracleto. Ay, qué palabra tan poderosa. Él hasta lo que va a suceder te dice. Bueno, es un decir, no estoy parafraseando el versículo. Entonces, él es a través del Ruach HaKodesh es que tuvimos este despertar, amados. Sin embargo, necesitamos otros dos elementos para poder caminar en santidad. Porque si uno se aislase con el Espíritu Santo, por ejemplo, a estudiar y no convive con los hermanos, al primer pleito con el vecino va a acabar a golpes, porque no hay desarrollo de esas relaciones interpersonales con otros humanos. Y si hay uno y no el otro, y el otro y no el uno, sucede lo mismo. Es todo un conjunto de cosas que hacer para que esto funcione y podamos vivir en santidad. Bien, y comienzan las instrucciones, las restricciones, los versículos que nos enseñan a vivir en sociedad, en familia, etc. Dice Levítico 19, 3, 4, cada uno temerá a su madre y a su padre y guardaréis mis días de reposo. ¿Vieron? Ya es como la tercera vez que lo dice. Yo, Yud-Het Vav-Hei, vuestro Elohim, porque así es. No os volváis a los ídolos, no os haréis dioses de fundición. Yo, Yud-Het Vav-Hei, vuestro Elohim. Volváis, porque muchas veces, y nos ha pasado a todos, que ya caminando en esta fe, ya guardando mandamientos, ya sabiendo que el Padre nos ha llamado a volver a su Torah, volvemos a viejas maneras de vivir. Y bueno, aquí nos está hablando del Shabbat, que ya nos lo dio como ordenanza desde Éxodo. Está hablando de los ídolos nuevamente, que también en Éxodo, donde están los 10 mandamientos, nos lo habla. Ahora sabemos también que cuando la Torah dice ídolos, también se refiere al trabajo, a los hijos, al esposo, a la esposa, a todo lo que ponemos por encima del Elohim es un ídolo, ¿ok? Pero aquí vamos a ver esto, porque más adelante lo vuelve a repetir varias veces. Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yud-Het Vav-Hei tu Elohim te da. Es un mandamiento con promesa, para tener largura de años, para que tengas bendición en la tierra que Adonai te da. Todo este capítulo habla de esto, léanlo, habla de otra de ellos en Isaías cuando dijo, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y está poniendo este ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, esa es mi ofrenda Elohim, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, como degradando a los padres. Esto no le agrada al Eterno y ahorita lo vamos a ver por qué. Profanamos su nombre cuando no le obedecemos. Bien, continuamos. Hacer teshuvá pronto y hacerla constantemente. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que ya habiendo tomado la decisión de regresar a nuestras raíces hebreas, ya guardando Torah, ya buscando la santidad, teniendo el testimonio de Yeshua, muchas veces pensamos que ya, pero podemos darnos cuenta, amados, que esa disyuntiva la tenemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en la valle de la decisión, constantemente estamos en el valle de la decisión. Amén. Levítico 19:5-8 dice, cuando ofrezcáis sacrificio de ofrendas de paz a Yud-Het Vav-Hei, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando de lo que es apto y lo que no es apto? Lo que es apto es la misericordia, el amor, la mansedumbre que provienen del corazón de Yahweh. Y nos muestra muy bien con la comida y con no mezclarnos con las naciones. Podemos comprender que va a empezar a hacer cláusulas de restricción de no mezclarnos con las naciones, comenzando con esta. Entonces, acercarnos a él siempre aceptos, con las manos limpias. Y si acaso hemos pecado, hacer teshuvá. Constantemente. Teshuvá, analizándonos todo el tiempo. ¿Qué hice hoy? Hijo, ya me enojé,
el que viene enfrente manejando terrible, ya levanté la voz, ya pensé mal, ya me ofendí, ya me tomé algo personal, ya mal contesté, ya dije una mentira, etcétera. Entonces, siempre estarnos acercando a él aptos. Bien, dice segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad. Aprobados. No perfectos, pero aprobados. Nosotros bien sabemos, amados, bien sabemos. Y si no es así, oremos para que el Padre nos pueda seguir mostrando qué es más, como decía nuestra hermanita Loida la semana pasada, que verdad, cómo me dejó pensando, Padre, muéstrame qué más, qué requiero yo hacer, no qué requiere mi hermano entender, no qué requiere mi hermana cambiar, qué requiero yo hacer. Eso fue una perlota. Bien, Mateo 11, 29, 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El yugo podría volverse pesado y difícil de llevar si nos estamos cargando al hombro nuestra antigua manera de vivir, porque no podemos servir al Padre y al adversario al mismo tiempo. No se puede, amados, no se puede. Manos limpias y siempre mansos. Esto es, empiezan las cláusulas de santidad específicas. Bien, me encanta que la primera, bueno, la segunda que pone es esta, bondad e integridad. Levítico 19, 9, 13, y vamos a ver más adelante este mismo ejemplo varias veces. ¿Me podrías buscar, por favor, esta? Gracias. Y ese también. Bueno, pero primero este. Bien. No, perdón. Ruth 2:2. Amén. Al cegar la cosecha de vuestra tierra, no cegarás hasta el último rincón de tu campo, ni rebuscarás las espigas de tu siega. Rebuscarás, ¿no? Así de que a ver, que no se me quede nada, nada, todo para mí, todo para mí. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás los frutos caídos de tu viña, sino que los dejarás para el pobre y para el extranjero, porque yo, Yud-Het Vaf-Hei, soy vuestro Elohim. No robaréis, ni mentiréis, ni os engañaréis unos a otros. Aquí nuevamente nos está hablando de Levítico 20, 22, 28, 24, los mandamientos. No juraréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre de tu Elohim, yo, Yud-Het Vaf-Hei. No harás extorsión a tu prójimo, ni lo expoliarás. El salario del jornalero no pernoctará en tu poder hasta la mañana siguiente. Justicia, bondad y responsabilidad social. Y podemos ver este ejemplo en Ruth, todos lo conocemos, pero ahora nos lo vamos a leer. Ruth 2:2, amén. Palabra del Eterno. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y rebuscaré espigas detrás de cualquiera ante cuyos ojos haya gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Y fíjate en el 3 dice, fue pues y al llegar espigó en el campo tras los segadores, y ocurrió que aquella parte del campo era precisamente de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. amén. Ese ejemplo lo conocemos todos y así es. ¿Para qué? Para desprendernos de lo que se supone que es nuestro, porque no es nuestro, nos fue dado. Entonces podemos ver que al Eterno le gusta, le agrada y de hecho ahora nos lo manda a ser compartidos con las personas que no tienen, o con las que tienen menos, o con las que están en necesidad. Amén. Sí, Jeremías. Esta parte está haciendo alusión al Éxodo 20:15, Éxodo 26, Éxodo 27, que son los 10 mandamientos. Amén. Ahora vamos a ver qué dice en Jeremías 22:13. Amén. Palabra del Eterno. Ay del que edifica su casa con injusticia y sus aposentos altos sin equidad, que exige el servicio de su prójimo de balde y que no le da la paga de su trabajo. Amén. Entonces podemos ver que así como Él es justo, también desea, espera y nos manda a ser también justos, equitativos, diría yo, porque justo solo es Él. Ahí está. Sabiduría y responsabilidad. Dice, Levítico 19, 14, 16, no maldeciréis al sordo, ni ante un ciego colocaréis tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohim. Yo, Yud-Het Vaf-Hei. Deuteronomio 27.
18. Palabra del Eterno. Maldito el que extravíe al ciego en el camino, y todo el pueblo le dirá amén. O sea, no nada más no lo hagas, sino que maldito será si lo hacemos. Y lo podemos ver, amados, lo podemos ver como en el mundo se trata a las personas con capacidades diferentes, que andan en silla de ruedas, incluso ya los viejitos que andan en bastón, podemos ver que esto no le agrada al Eterno. No harás injusticia en el juicio, dice la palabra, ni alzarás el rostro del menesteroso, ni favorecerás al grande, con rectitud juzgarás a tu prójimo. Acá en México le decimos malinchismo, de ver a los que son más, por así decirlo, y servirles, y al que es menos, por así decirlo, verlo aún de menos. Eso no le gusta al Eterno. No andarás difamando en medio de tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo, Yudhet Bafhe. Cuidar nuestra bocota, cuidar nuestra lengua. Proverbios 24, 23, 25 dice, esto también pertenece a los sabios, sabiduría. No sé si aquí ustedes tengan por costumbre leer proverbios. Yo desde que una hermanita por ahí que conocen, que me dijo, ve a leer proverbios, no me creas a mí. No, pues ya que dice uno, ¿verdad? Con los proverbios se da uno cuenta de las cosas incorrectas de nuestro corazón. Eso también pertenece a los sabios. No es bueno hacer acepción de personas en el juicio. El que dice al rey malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y lo execrarán las naciones. Pero para quienes deciden con justicia habrá complacencia y una gran bendición vendrá sobre ellos. Es decir, no enaltezcas, no idolatremos, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, cuando hay campañas políticas, ¿no? El candidato. No, pues el candidato debería ser servicial, no ser enaltecido como si fuera ídolo. Proverbios 10:31 dice, de la boca del justo brota sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo destilan benevolencia, pero la boca de los impíos maldad. Entonces, aquí nos está dando una cláusula de que cuidemos cómo nos comportamos con los más vulnerables y también cuidado cómo nos comportamos con los que están por encima de nosotros. Bien, para el Padre no hay nada oculto. Continuamos con esta porción. Levítico 19, 17, 18 dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Auch! ¡Qué difícil! Nosotros ya, como Arca de Salvación, ya nos ha tocado llevar a cabo los siguientes pasos. Amén. Mateo está aquí. Mateo 18, 15, 18. Amén. Palabra del Eterno. Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos, para que por boca de 2 o de 3 testigos quede firme toda palabra. Y si los desoye a ellos, dilo a la iglesia. Y si desoye a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. De cierto os digo que todo cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo cuando desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Amén. Amén. Esta palabra es oportuna. Por ejemplo, bueno, esto de lo que atéis en el cielo y lo que atéis en la tierra no se refiere a echar fuera demonios, eso es otra cosa. Sino que a mí Lupita, por ejemplo, no vamos a ponerle a Lupita, mejor a Víctor, no, mejor a Ángel, sí, Ángel, que ya va a empezar su servicio social, primeramente el Padre. Amén. Viene y me dice, oye, hermanita, fíjate que ya me van a dar mi servicio social, pero sí tengo que trabajar medio Shabbat. Entonces, Edith, ¿qué va a hacer? Edith tiene el poder de desatar en la tierra algo que está atado por el Padre. No. Buscar la manera siempre, ¿no? De en misericordia llevarlo a la teshuvá, a la obediencia,
restauración, sí, pero yo no puedo decirle, no, sí, sin problema, no, pues es tu carrera, ni modo que entonces luego, ¿cómo? No, hombre, lo que está atado en la tierra está atado en el cielo y viceversa. Y este es un ejemplo de cómo se debe llevar a cabo una intervención, por así decirlo, con algún hermano que está en pecado. Ahora, esto es para restauración, no es para sentarlo en la silla de los acusados. Y es bien difícil, es bien difícil. Bien, en Romanos 11:19 dice, no toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deuteronomio 32:35. Y es muy de la usanza del mundo, ¿no? Tomar venganza, desquitarse. Y seamos honestos, ¿quién no ha dicho, pero me voy a desquitar, ¿no? Cuando andábamos en el mundo. Y es más, amados, seamos bien honestos. Aun cuando vemos que no debemos o que no debíamos, buscábamos la manera. ¿Qué pasa cuando el Padre nos llama y nos pone un corazón de carne y no buscamos venganza? Cuando sobre la persona caen consecuencias, una persona que te ofendió, te lastimó y te hizo daño, caen consecuencias, ¿qué creen, amados? Se siente horrible. Se siente horrible. Contrario a lo que hubiese sido, por ejemplo, cuando andábamos con un corazón de piedra buscando venganza por nuestra cuenta. Y podemos darnos cuenta de la misericordia del Padre, porque eso no provino de nosotros, proviene de Él. Amén. Palabra del Eterno. Mía es la venganza y la retribución, para el momento en que su pie resbale, pero el día de su perdición se acerca y su suerte se apresura. Así Amén. es. Amén. Amén. Ahora sí que ese versículo se explica solo. Amén. Gracias. Bien, continuamos. Dice, guardaréis mis estatutos. Y se dan cuenta, mete cláusulas, 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 y otra vez, guardaréis mis estatutos. No harás ayuntar a tu bestia en 2 especies, ni sembrarás tu campo con 2 semillas, tampoco te pondrás vestido con 2 clases de tejido. Algunas personas nos preguntan, ¿no? Yo también preguntaba, o sea, entonces si me pongo una blusa de algodón con licra, ¿estoy pecando? Ciertamente es bonito vestirse de lino, ciertamente es bonito vestirse de algodón, pero el Padre aquí va a ahondar a continuación en los siguientes versículos, en la siguiente sección, en un montón de versículos en donde nos deja claro que no le gustan las mezclas y que no le gusta que nos mezclemos con las naciones. Al Padre no le gustan las mezclas. Deuteronomio 22, 9, 11. Amén. Palabra del Eterno. No sembrarás tu viña con semilla de 2 clases, no sea que se te pierda todo el fruto, así la semilla como el producto de tu viña. No ararás con buey y asno juntamente. Amén. No vestirás tela tejida con mezcla de lana y lino. Amén. Amén. Y en Deuteronomio 7, 3, 4 lo vuelve a repetir. Pero ahora lo vamos a ver. Hermanita, Amén. una pregunta. ¿A qué Amén. se refiere eso? Porque yo quedé con la duda también cuando lo leí en esta semana. A eso justamente, que está haciendo amén, hermanita, una distinción, porque a continuación vienen un montón de cláusulas de no mezclarnos con las naciones. Entonces, les decía, ciertamente si uno puede, o sea, el campo que se siembra, no mezclarle semillas es lo correcto. Ciertamente vestir ¿con qué? El mismo tipo de tela, amén. Pero a continuación vamos a ver que se refiere a un montón de cláusulas de no mezclarnos y de no ser como son las naciones. Bueno, sí, esa parte lo entiendo, porque estaba tratando de buscar y escudriñar más o menos a qué se refería, pero no he encontrado el punto, pero sí sé que después más Amén. Continuamos. Bien. Empiezan las cláusulas de inmoralidad sexual y orden social. Levítico 19:20. Si un hombre yace con una mujer y hay emisión de semen y ella es una sierva comprometida con alguno, mas no ha sido realmente rescatada ni se le ha dado libertad, se hará una investigación, pero no serán muertos por cuanto ella no es libre. El hombre presentará su ofrenda, hará su expiación delante del Padre con el sacerdote por el pecado. ¿Qué quiere decir esto?
reglas de orden social. Aquí está poniendo el ejemplo de una sierva y que está pues comprometida, que no es libre, por así decirlo, que tiene una cabeza, un amo y una cabeza, ¿no? Entonces el hijo del vecino no puede venir y allegarse a ella. Esto es para evitar promiscuidad y que se den unos con otros indiscriminadamente pensando que esto es normal, es orden social. Y enseguida viene una cláusula sobre la primicia. Dice, Levítico 19, 23, 25, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso su primer fruto. Por 3 años os será circunciso y su fruto no se comerá. Al 4º año todo su fruto será consagrado con adoraciones a Yahweh. Y al 5º año podréis comer su fruto. Así os aumentará su cosecha, yo Yahweh, vuestro Elohim. Busqué un poco de información al respecto y encontré 2 interpretaciones interesantes para esto. La primera es que la tierra necesita limpiarse para lo que fue usada, que esto es hermoso, pero me gustó más la primicia. Y podemos decir que son ambas. Lo primero es para Elohim, porque aparte no es no es lo más limpio, por así decirlo. Apto es la palabra. Estas son algunas cláusulas sobre la primicia y sobre orden social. Bien, ahora sí entramos a más detalles, por favor. Dice, diferentes idolatrías. Y hay muchas, amados. Yo creo que si desglosamos más, hay muchas. Nada con sangre comeréis, no practicaréis adivinación ni astrología. Ya nos viene diciendo por tercera vez y reiteradamente esto de no comer sangre porque en la sangre se encuentra la vida. Amén. Palabra del Eterno. Yo me enfrentaré contra aquella persona que coma cualquier clase de sangre, sea de la casa de Israel o del extranjero que peregrina entre ellos. A la persona que coma sangre la cortaré del medio de su pueblo. Amén. Amén. No podemos comer sangre. No debemos comer sangre. No tonsuraréis vuestra coronilla. Esto es raparse el cabello. Ni dañaréis la punta de tu barba. No haréis sajaduras en vuestra carne a causa de un muerto, ni os haréis marcas de tatuaje en vosotros. Tatuajes. Deuteronomio 14:1. Amén. Palabra del Eterno. Hijos, sois de Yudhet Babhei, vuestro Elohim. No os sajaréis ni rasuraréis entre los ojos por causa de un muerto, porque eres un pueblo santo para Yudhet Babhei, tu Dios. Tu Elohim. Tu Elohim. Amén. Debemos comprender que este era un pueblo que estaba siendo sacado de Egipto y allá tenían esa costumbre de rasurarse la cabeza y todo el pelo del cuerpo, me parece que era todo, pero la cabeza seguro que sí. Ahora, el asunto de los tatuajes, amados, yo tengo 2. Cuando estaba en el mundo pensaba que yo tenía derecho sobre mi cuerpo. Ahora entiendo que no es así. Ya le pedí perdón al Padre y bendito Él que no se ven, están en lugares donde no se ven, pero no podemos hacerlo porque es idolatría. Y díganme ustedes si no, si el tatuaje es o algún muerto, o alguna fecha, o algún hijo, o algún padre, o alguna flor, o algún ave, o algo que a ti te gusta. Entonces, no nos hacemos tatuajes. Amén. No profanarás a tu hija haciendo que se prostituya, no sea que la tierra se prostituya y la tierra se llene de perversión. Palabra del Eterno en Deuteronomio 23:17. No habrá prostitutas sagradas entre las hijas de Israel, ni prostitutos sagrados entre los hijos de Israel. Amén. Amén. No mezclarse, no combinarse, no allegarse. La intimidad es para el matrimonio, solamente para el matrimonio. Ahora, ¿qué pasa cuando una hija de Israel o un hijo de Israel se mezcla con una persona inconversa? Pues es estar combinando justo eso. ¿Qué convivencia puede tener lo kadosh con lo profano? Dice un versículo. ¿Qué convivencia pueden tener la luz con las tinieblas? Podemos comprender que cuando hay una relación íntima, entonces hay una mezcla de almas. ¿Qué mezcla de almas podría ser apta delante del Padre?
si la persona con la que tú decides unir tu vida no, o sea, es una persona inconversa. Podemos ver acá que el padre no le gusta eso. Bien, diferentes idolatrías. Levítico 19:30, 37. Dice, observaréis mis días de reposo. Viene nuevamente después de estas cláusulas, dice, observarás mis días de reposo y tendréis temor reverente de mi santuario. Temor. Yo, Yud-Het Vav-Hei, no os volváis a los que evocan espíritus de muertos, ni a los adivinos, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo, Yud-Het Vav-Hei, vuestro Elohim. Fíjense que al final, cuando compartamos, por favor, les pido, no traigamos esto como tema, porque es exaltar la obra de las tinieblas. Y es tremendo. Todos aquí, y díganme sí o no, todos aquí supimos al que le hicieron brujería, al que lo enterraron, le hicieron un muñeco, al que le dieron no sé qué cosa en el café, todo ese mundo de las tinieblas. Dice en Ezequiel 22:8. Palabra del Eterno. Menosprecias mis santuarios y profanas mis Shabbatot. Eso es menospreciar al Ruach HaKodesh. Evocar espíritus de muertos. En presencia de las canas te pondrás de pie y honrarás la presencia de un anciano y de tu Elohim tendrás temor. Yo, Yud-Het Vav-Hei. 1 Pedro 5:5 dice amén. Palabra del Eterno. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos vosotros revestidos de humildad los unos para con los otros, porque Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Amén. Cuando éramos jóvenes, o sea, apenas hace poco, ¿no? ¿Cómo nos agradaba que nuestra mamá, nuestro papá nos dijera, y levanta tu cuarto, y límpiale al perro, y ponte a hacer tu tarea, y lava ese uniforme, y bájale a esa música? A mí sí, me chocaba. Y vemos a los adultos como que exageran, como que ahora qué trae, ahora con qué viene, y el padre sabía esto. Entonces nos manda a ponernos de pie delante de las canas, a honrar a la vejez, a comportarnos soberbios, puntuales delante de los mayores. Cuando algún extranjero habite contigo en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a uno nacido entre vosotros, o será el extranjero que resida con vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo, Yud-Het Vav-Hei, vuestro Elohim. Palabra del Eterno. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Amén. Amén. Y en este tiempo, ¿quiénes son los extranjeros, amados? Nosotros somos Israel. ¿Y quiénes son los extranjeros? Las denominaciones. Nosotros. Los inconversos son los extranjeros, porque aún no han sido injertados al olivo natural, aún no han recibido la ciudadanía israelita de la cual antes éramos ajenos, todos nosotros, ustedes y yo. Ahora nosotros somos Israel por medio del testimonio de Yeshua, por medio de guardar los mandamientos, somos Israel. Ahora los extranjeros son todos los inconversos, todos los que dicen que la Torah ya se abolió, todos los que dicen que, etcétera. Ellos son extranjeros, entonces no debemos oprimirlos. Si bien es cierto, como decía la hermanita Lore, como hace la hermanita Lupita y otros aquí, que exhortan, que llaman a la reflexión, que enseñan, que ministran y reciben un montón de vituperio, no debemos oprimirlos. Como a nosotros mismos debemos amarles. Amén. No haréis injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en la de peso, ni en la de capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, efa justo. Yo, Yud-Het Vav-Hei, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto. Amén. Proverbios 20:10. Palabra del Eterno. Pesa falsa y medida falsa, ambas son abominación a Yud-Het Vav-Hei. Amén. Amén. Aquí podemos ver que nos pide integridad el Padre.
A lo mejor tú estás en tu trabajo y dices, bueno, pues nadie me ve. Sí, sí, sí te ve el Padre, sí nos ve el Padre en todo tiempo, en todo momento. Y luego el 37, guardaréis pues todos mis estatutos y todos mis decretos y los pondrás por obra. Yo, Yud-Het Vav-Hei. Y así nos va llevando, ¿ya vieron? Nos da algunas cláusulas y guarda mis días de reposo y guarda mis mandamientos. Nos da algunas cláusulas y luego nuevamente guarda mi Shabbat, guarda mis mandamientos. Contra actos inmorales. Habló Yud-Het Vav-Hei a Moshe diciendo, también dirás a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o extranjero que reside en Israel que entregue a alguien a su descendencia a Moloc será muerto irremisiblemente. El pueblo de esta tierra lo lapidará con piedras, y yo pondré mi rostro contra ese varón y lo cortaré de en medio de su pueblo por cuanto entregó a su descendencia a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y si el pueblo de esta tierra de alguna manera cierra sus ojos para no ver al hombre que haya entregado su descendencia a Moloc y no lo hace morir, entonces yo pondré mi rostro contra ese varón y contra su familia y lo cortaré de en medio de su pueblo, junto con todos los que fornicaron detrás de él, prostituyéndose en pos de Moloc. Y decimos, ¿quién es Moloc? Bueno, Moloc era una deidad. ¿Cómo podemos traspolar esto a nosotros? Bueno, ¿cuántos aquí no fuimos bautizados, tuvimos primera comunión, consagrados a la Virgencita de Guadalupe o a las diferentes que hay? ¿Cuántos de nosotros no anduvimos cargando ídolos en nuestras cadenitas, etcétera, etcétera? Dice Levítico 18:21. Palabra del Eterno. Tampoco darás de tu simiente para hacerlo pasar a Moloc. No profanarás el nombre de tu Elohim. Yo, Yud-Het Vav-Hei. Amén. Amén. La persona que acuda a los que evocan espíritu de muerto y adivinos para prostituirse con ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de en medio de su pueblo. Y algo estaba yo pensando que lo grave que es de esto, porque esta ya es la segunda vez que nos lo dice en esta porción sobre consultar muertos y espíritus de adivinación. Dice, Primera de Crónicas 10:13. Palabra del Eterno. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Yud-Het Vav-Hei, contra la palabra de Yud-Het Vav-Hei, la cual no guardó y aún consultó a una que evoca espíritus de muertos. Amén. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? ¿Qué fue lo que el Eterno demandó de él con su vida? El haber consultado un agorero, una divina. Amén. Abba reitera y confirma. Dice, me encantó esta traducción de la Biblia Kadosh, porque dice exactamente, vamos a leerlo. Dice, por lo tanto, dedíquense ustedes mismos como Kadoshim. Entonces eso quiere decir que este paso nos toca. Ya hemos leído este versículo antes, lo estudiamos en Tzaf, lo estudiamos en las diversas porciones de últimamente, y lo vamos a estudiar una vez más. Romanos 12:1. Palabra del Eterno. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Elohim, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro servicio racional. Amén. Amén. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Que vimos que lo primero que hay en el tabernáculo es el altar, el fuego, vaya, que para poder estar en la presencia del Padre, lo primero que era consumirse, entregarse, y que esa palabra significa dejarse, abandonar. ¿Recuerdan eso? Bueno, aquí nos lo está diciendo de una manera similar. Dedíquense ustedes mismos como Kedoshim. ¿Y cómo? Abandonándonos a nosotros mismos, consagrándonos a Él, entregándonos a Él. Ustedes, pueblo, serán Kadoshim. Esta es la segunda vez que nos dice serán como una promesa. La primera fue en 19:1-2 y ahora esta es la segunda vez. En esta porción nos lo va a decir 3 veces después de darnos todas estas cláusulas de comportamiento social, moral, cívico y hasta más personal. ¿Ok? Y luego, ¿qué creen que dice otra vez? Me encanta el Padre porque sabe que somos necios.
observen mis ordenanzas y obedézcanlas. O sea, no solo conózcanlas, ni estudienlas, obedézcanlas. Y nos habla el Padre a todos, obedézcanlas, obedézcanlas. Yo soy Yahweh quien los aparta para ser Kadoshim. Una persona que maldiga a su padre o madre será puesta a muerte habiendo maldecido a su padre o madre, su sangre está sobre él. ¿Se acuerdan que hace unos versículos atrás también utilizó este ejemplo del padre y la madre? ¿Se acuerdan que en Mateo también dice que esto es muerte sobre la persona? Entonces, vamos a ver qué nos dice en esta sección. 1, nos pide consagrarnos, entregarnos. Nos promete que seremos Kedoshim como Él cuando Él vuelva. Nuevamente nos menciona a nuestros padres. La representación de la autoridad del Padre son los papás. Son los papás, amados. Al padre, el matrimonio, el padre y la madre le importa muchísimo. Es muy importante. Por ahí hay algo que me contó Lore sobre el nombre del Eterno, sobre, ahorita al final que nos lo platique, por un matrimonio el padre derrama gran bendición sobre sus generaciones cuando hay papá y mamá temiéndole, guardándole sus mandamientos con el testimonio de Yeshua y bendiciendo generaciones a través de la obediencia en él. Es una cosa bien hermosa. Específicamente cuando el papá escucha. A veces el papá no escucha, pero escucha a la mamá y la palabra dice que él por ella es santificado. Imagínense nada más qué importante es para el padre los papás. O sea, los matrimonios, la familia, el núcleo familiar. ¿Y qué es lo que más ha atacado el adversario? O sea, su principal enfoque, su principal flecha, su flecha más ponzoñosa está dirigida al núcleo familiar. Bien, acá por que puede haber niños, porque estas cláusulas restrictivas son muy específicas, no hay mayor estudio, son literales. Nos habla de restricciones sobre adulterio, sobre incesto, sobre zoofilia, sobre homosexualidad. Todas estas igual tienen como blanco, estos pecados tienen como blanco destruir principalmente al varón y principalmente el entorno familiar, la pareja, la familia. Y para eso, juntamente con la prueba, existe la salida. Dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice en Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Creemos que a lo mejor no, que salimos del alcoholismo y puedo trabajar de bartender. No, amados, tenemos que apartarnos. Como hizo José, vio el peligro y salió corriendo, o sea, literal salió corriendo. Así, cualquier concupiscencia de estas más vale que entre sin un ojo que pecaminoso. Apartados. Y esto es algo que sí podemos hacer. Si no, el Padre no lo demandaría de nosotros. Amén. Para que seamos suyos. Esta parte es hermosa también. Dice, dice, Levítico 20:24, palabra del Eterno. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis, tierra que fluye leche y miel. Yo soy Yud-Het Vaf-Hei, vuestro Elohim, que os he apartado de entre los pueblos. Vosotros haréis diferencia entre animal limpio e impuro, y entre ave impura y limpia, y no seréis detestables contra vuestras almas con el animal, ni con el ave, ni con lo que se arrastra por la tierra, las cuales os hice apartar como impuros. Entonces está diciendo, ustedes apártense de todas esas prácticas paganas como quien aparta el animal puro del impuro, como cuando apartas la tela de un tipo
como la otra, como quien distingue el animal que se arrastra del que no, como quien distingue entre una semilla que has de sembrar y la otra, como quien distingue entre una vaca y un caballo, como quien distingue. Ahora podemos comprender un poquito más amplio a por qué hace alusión a esos mandamientos de tela, de animales, de semillas, de aves, de animales, porque lo que él no quiere es que no nos mezclemos con las naciones, porque el Padre sabe que de allá nos sacó. Dice, me seréis santos, por tercera vez, me seréis santos, porque yo, Yud-Het Vav-Hei, soy santo, soy Kadosh. Yo os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. Fíjense nada más qué belleza. Él es celoso, nos quiere para él. No es que te vaya a rechazar porque sembraste una mandarina junto a no sé, a una flor, sino porque no te quiere contaminado, no nos quiere contaminados de las prácticas paganas de los pueblos. El hombre o la mujer que evoca espíritu de muertos, nuevamente esta grave idolatría al Padre no le gusta. O sea, adivino, ha de morir irremisiblemente. Los lapidarán con piedras y su propia sangre recaerá sobre ellos. Al único espíritu que nosotros le hablamos es al Ruach HaKodesh. Nada de que, abuelo, te recordé hoy. No le hables al abuelo, el abuelo duerme. Lo que va a venir si tú le hablas a un muerto es una entidad que no la quieres en tu vida. Al único espíritu que evocamos es al mismísimo que levantó a Yeshua entre los muertos, que hoy vive en nosotros y que es nuestro paracleto, ayudador, consolador, compañero, amigo, etcétera. Todo es el Ruach HaKodesh. Amén. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. ¿Ustedes creen que alguien que está pensando en las chicas Playboy o que está pensando en cuánto dinero va a ganar el sábado o que está pensando en irse de fiesta con los amigos o que está pensando en casarse con una inconversa o con un inconverso, etcétera, cualquiera de las cosas que acabamos de estudiar, ¿ustedes creen que eso es apto para una santidad? No, lo acabamos de estudiar. Dice en Hechos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Bien. Ahora sí, muchas gracias. Hasta aquí la porción número 30, Kedoshim, santos o apartados. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Amén. Amén. Aleluya. Shabbat Shalom. Tuya. Muy fuerte, hermanita, muy fuerte y muy